que se ha percatado de tu regreso, padre. No porque ella también sabe que has vuelto. Ella preguntó el necroscopio, repitiendo lo que su hijo lobo había dicho, pero el lobo ya se había dado la vuelta y salía corriendo en dirección a los picos más altos. Seguido de la gris hermandad, se perdió en la niebla. Una sombra cayó sobre la casa del habitante y Harry miró con ojos asustados hacia el cielo, de donde cayó sobre el jardín una extraña silueta con forma de diamante. Ella susurró el necroscopio. Se refiere a mí, morador del infierno, su voz telepática que nada tenía de severo. Estalló en la mente de Harry como una bomba. Era telepatía, no necrolenguaje. ¿Cómo era posible? Lo hizo girar como un trombo. Tú, exclamó por fin utilizando también la telepatía cuando vio que la bestia voladora aterrizaba. Era Lady Karen, la que llevaba mucho tiempo muerta y que ya no estaba muerta, la que se había convertido en un muerto viviente. Capítulo 3. Harry y Karen, la amenaza de las tierras heladas. Karen hizo planear a su bestia voladora hasta que tocó el suelo en la vertiente norte del jardín, más allá del muro bajo donde el terreno caía en picado hacia la tierra y las estrellas. Era un buen lugar para el despegue y lo conocía a fondo, porque allí fue donde cegó al enloquecido Lex el Aito. Le arrancó el corazón y entregó su cuerpo grotesco a los defensores del jardín para que lo lanzaran a la pira. El necroscopio abandonó la vieja casa del habitante, se abrió paso hacia ella en medio de la niebla menguante y le envió un pensamiento asombrado. ¿Eres tú de verdad, Karen, o veo visiones? ¿Cómo puede ser real? Te vi muerta y destrozada entre las piedras a las que te arrojaste desde el tejado de tu nido de águilas. Ja, contestó y sin malicia añadió, fue entonces cuando viste visiones, Harry Queo. Avanzó por un hueco y lo esperó allí, su silueta recortada contra el muro y la bestia voladora. Esta última, que era un dragón de pesadilla, inofensivo a pesar de su aspecto prehistórico. Asintió, babeó y parpadeó con sus inmensos ojos de búho. Agitó la cabeza plana en forma de espátula hacia ambos lados. Sus alas de manta húmedas y brillantes eran de uso fino y flexible. Recubierto de carne metamórfica, los propulsores o las patas que parecían gusanos estaban recogidos debajo del cuerpo abultado y blando. Harry la miró y se preguntó por qué no le producía horror y se sentía tan poca pena, porque sabía que aquella cosa había sido creada a partir de la carne de trocs o viajeros. Tal vez en su interior ya no quedaba horror, o tal vez ya no quedara nada humano. Pero al acercarse a Karen percibió que algunas de sus emociones aún eran humanas. Estaba soberbia en el mundo que había desde el otro lado de la puerta esférica, el mundo de los hombres, que se encontraba a un universo de distancia. La de su clase habían sido desconocidas. Hasta sus ojos escarlata parecían hermosos. Ahora Harry quedó apabullado por su belleza, como le había ocurrido la primera vez cuando Karen se unió a los defensores del jardín para desafiar a los Vampiri. Entonces los había convertido en su esclavo y volvió a hacerlo en ese momento. No podía apartar los ojos de ella. Se la comió con la mirada. Todo ella era arrebatadora, desde el cabello cobrizo hasta la última curva sensual de su cuerpo, que medio oculto, medio desnudo, aparecía siempre enfundado en un ceñido vestido de cuero blanco, y aun las sandalias de pálido cuero que calzaba y que dejaban los dedos al aire para lucir las uñas pintadas de dorado. Toda ella era arrebatadora. Sobre los hombros llevaba una capa de piel negra. La ceñía a la cintura un ancho cinturón negro cuya hebilla de metal gris tenía forma de cabeza de lobo aullando. El significado que aquel símbolo estaba sepultado en el pasado. Los antepasados de Dramal, cuerpo condenado, se lo habían transmitido a él, y él los había transmitido a su vez a Karen. Dramal no se había limitado a legarle a Karen su símbolo heráldico, sino que le había entregado también su huevo. Harry se había detenido cautivado durante largos instantes por el misterio, la belleza sobrenatural y los colores contrastantes de Karen. Después se acercó a ella despacio, cara a cara. Karen resultaba más hermosa, más deseable. Al aproximarse, ella reaccionó imitando cada uno de sus movimientos con la gracia sinuosa de una bailarina gitana. Aquella gracia que recordaba también era natural, porque hacía mucho tiempo Karen había sido una viajera.
Si te concentraba, podía oír aún el tintineo de sus movimientos, aunque en realidad todo estaba en silencio. Oyó todas esas cosas en ese instante y entonces la voz telepática de Karen sonó en su mente. Una vez estuviste a punto de matarme, Harry. He de advertirte que he vuelto ante todo para devolverte el favor. Adelantó la mano derecha que hasta entonces había ocultado detrás de la espalda. Tenía el guantalete de batalla en posición. Al doblar la mano, una vasta gama de cuchillas, ganchos y pequeños guadañas que habrían hecho las delicias de un torturador, soltaron destellos plateados bajo la luz de las estrellas. Harry invocó una puerta de Mobius a su derecha y la dejó allí. Al ser invisible resultaba el refugio perfecto en caso de necesidad. Si Karen se abalanzaba sobre él, se limitaría a hacer una finta hacia la derecha y desaparecería, pero debía mantener ocultos esos pensamientos. En voz alta le preguntó: ¿Quieres decir que has venido a matarme? Con voz temblorosa, a punto de perder el control, le contestó como se merecía: ¿Y tú quieres decir que no te lo mereces? Harry mantuvo ocultos sus pensamientos y leyó la mente de Karen y comprobó que allí anidaban unas pasiones explosivas, de una rabia rayana en la ira, pero no percibió odio. Además se percató de algo muy importante: la soledad de Lady Karen. Los dos estaban en el mismo barco. No entendía lo que era ser, comenzó a explicar, pero luego se interrumpió y volvió a empezar. Yo creía que te estaba ayudando, que te iba a curar, como si tuvieras una enfermedad infecciosa, pero reconozco también que lo hice tanto por mi hijo como por ti, porque sí lograba curarte. Curarme, escupió la palabra. ¿Por qué no te curas tú? No hay curación posible, Necroscopio. Supongo que a estas alturas ya lo sabrás. Harry asintió. Corrió el riesgo y avanzó un poco más. Sí, ya lo sé, respondió, pero en cierto modo te he curado. Llevabas dentro un vampiro, el tipo de vampiri, llamado madre. Si hubieras engendrado muchos vampiros, al final habrías acabado sin fuerzas. Esa cosa te habría matado. ¿Me equivoco? Ya nunca lo sabremos, gruñó. Harry se colocó delante de ella a menos de un paso de distancia, justo en la línea de ataque del guantalete. De modo que has venido a matarme. Seguramente ya habrás notado que he experimentado un cambio, y en el fondo de tu corazón sabes que muy bien que nunca he sido tu enemigo, Karen. No era más que un inocente, a mi manera. Lo miró fijamente durante un momento, entrecerró los ojos, asintió y sonrió, pero fue más una mueca burlona que una sonrisa. Te he descubierto, percibo tu puerta, Harry. Una vez me llevaste allí. ¿Te acuerdas? Me llevaste desde el jardín hasta mi nido de águilas en un instante, y ahora hay una puerta aquí junto a ti. ¿Te atreverías a acercarte tanto a mí si esa puerta no estuviera ahí? Si es así, hazlo. Demuéstrame hasta qué punto eres inocente. Harry hizo un movimiento con la cabeza y repuso: eso era entonces. Ahora no importa que desee ser. No me queda más remedio que ser vampiri. Conservo muy poca inocencia ahora, tal vez tanta como hay en ti. Si la cosa que llevo en mi interior me aconsejó que invocara una puerta para protegerme o para protegerse, pero el hombre que sigo siendo me dice que no necesito este dispositivo de seguridad, porque convierte en una burla cuando tengo que decirte las cosas que deseo decirte, y mientras viva el hombre que hay en mí llevará la voz cantante. Sea pues. Lanzó las precauciones al viento, derrumbó la puerta de Mobius y abrió su mente a Karen. En unos instantes ella leyó o exploró cuanto había allí descrito, porque no le ocultó nada, pero en telepatía leer es a la vez sentir, y ante todo sintió su dolor tan grande o más grande quizá que el del de ella, las pérdidas experimentadas por Harry, todas sus pérdidas juntas, lo superaban todo. Al comprobar cuán solo y vacío se encontraba, Karen pudo ver su propia soledad y su propio vacío desde una perspectiva más adecuada, pero como era mujer recordó ciertas cosas. Harry posó la mano derecha en la curva de su cintura, al principio con suavidad, después con fuerza posesiva. Karen rodeó con su brazo los hombros de Harry hasta que el guantalete abierto descansó sobre su espalda y su brazo izquierdo. ¿Te acuerdas de aquella vez que te dije cuánto te había
anhelado, de cuántas maneras te había deseado como mujer, pero también como vampiro. Y te acuerdas cuando me encerraste en mis aposentos, cómo intenté atraerte, me pasé desnuda, me contoneé ante ti jadeante, pero tú no te dignabas siquiera mirarme, como si tuvieras la carne de hierro y la sangre de hielo. No, le susurró al oído. Aspiro el aroma almizcleño de su cuerpo, le atrajo hacia sí e inclinó la cabeza hacia ella. Mi cuerpo era carne y mi sangre era fuego, pero me había fijado un camino y debía seguirlo. Ahora ya lo he recorrido. Karen sintió que la urgencia de Harry aumentaba e intensificaba la suya. Cuánta necesidad había en aquel hombre. Notó los latidos de su corazón como martillazos contra su pecho. Eres un tonto, Harry Queo, murmuró Karen, y él la apretó con más fuerza. Cada fibra de su ser se agitó cuando el instinto vampiro le exigió que le hundiera el guantelete en la carne y los huesos de la espalda para llegar al fondo de su corazón y partírselo hasta formar con él un geyser de rojo chorro. Sintió una gran excitación y otra mayor que la dejó aún más asombrado, cuando relajó la mano y el arma se le deshizo de los dedos para caer al suelo. Tan tonto como yo, gimió, hundiéndole las uñas pintadas de rojo, afiladas como cuchillas en la tela, la piel y la carne temblorosa de la espalda y el cuello. Él a su vez le arrancó el vestido ceñido y la aferró con fuerza, haciéndole daño allí donde sus manos agitadas podían llegar, y le mordió la cara y la boca hasta hacerla sangrar. Y eso significa, jadeo, cuando finalmente se separaron, que eres un tonto redomado. Volaron al nido de águilas de Karen, montado tras ella sobre la silla ornamentada fijada en la base del cuello de la bestia voladora donde nacían sus alas de manta. Harry se agarró con fuerza a Karen para no caer, aunque de haber ocurrido habría embocado una puerta y habría caído a través de ella el continuo de Mobius, pero no caería mientras le acariciara los pechos tensos cuyos pezones eran como pepitas de metal bajo el ceñido vestido hecho jirones, y no caería mientras su virilidad rozara la raja de su delicioso trasero y lo presionara henchido, haciendo tanta fuerza como para levantarla del asiento. Espera, le había pedido en el jardín, junto al muro donde, impulsado por sus recién descubiertas pasiones vampiri, la habría tomado sin más dilación y había arado su cuerpo como si se tratara de un campo de carne fértil. Espera, le había repetido en 2 ocasiones durante el vuelo, al oírlo gemir más que el viento en su oído, después de que le mordisqueara la nuca y de sentir cómo su carne metamórfica se expandía para envolverla, mientras sus manos se ampliaban y se aplanaban como para tocarla toda a la vez. Espera, por favor espera, insistió cuando la bestia voladora los condujo hasta una explanada de despegue y aterrizaje situada a varios niveles por debajo de sus aposentos de la cima, y se vio obligada a huir casi de su lujuria por los terraplentes de cartílago y subir a la carrera las gastadas escaleras de hueso que conducían a sus aposentos. Finalmente la atrapó en su alcoba y supo que la espera había terminado para ambos. Aunque Harry había hecho el amor hacía muy poco, se le había olvidado por completo, lo cual no era nada sorprendente, porque si el tiempo y el espacio están tan ligados como para resultar inextricables para cualquier hombre, ¿cuánto hacía que había conocido a Penny? Una dimensión, un universo entero, y si un universo es infinito, ¿cómo será entonces el intervalo de tiempo que existe entre los universos? El tiempo es relativo y ese era algo que el necroscopio sabía muy bien, pero en cualquier caso esa fase anterior le resultaba confusa como un sueño, mientras que el ahora era la única realidad. Penny había sido un espejismo producto de un ensueño, una criatura ligera como vilano, cautiva suya dentro de su sueño, pero que había acabado destruida por él. Pero Karen era mujer, era real, irresistible, ardiente, un imán con gravedad propia, de una fuerza equiparable a la de un pequeño planeta,
y lo hacía girar alrededor de su órbita como una luna para iluminar su carne y desearla. Para Harry aquella mujer personificaba todas las pasiones terrenales y ultraterrenales, era más grande que un planeta, era un agujero negro personal, capaz de tragárselo entero. Karen era todo eso y mucho más. Karen era un vampiro. Se unieron sobre su lecho y jadearon, gruñeron y gimieron, y a decir verdad Harry ya no supo distinguir dónde acababa la realidad y empezaba la fantasía. Nunca antes había explorado su metamorfosis, desconocía el alcance de su flexibilidad carnal, era inocente en lo que atañía al potencial de su propia pasión. A Karen le ocurría otro tanto o casi. ¿Te has estado reservando para ti misma?, preguntó el necroscopio a su amor vampiro mientras extendía una mano y los dedos en el interior de su compañera, para examinar y acariciar sus órganos y lugares más ocultos mientras ella humedecía con saliva la cabeza brillante de su glande y lo incitaba con los lengüetazos de su lengua bífida. No, gimió ella. He volado en 2 ocasiones a la Tierra del Sol a la hora del ocaso para buscarme un amante, pero ¿cómo se puede seducir a un hombre aterrorizado? De todos modos me traje uno. Al cabo de un rato venció parte de su miedo y se metió en mi cama. Pero ay, ya yo era un abismo abierto, una garganta profunda y doliente a la que él lanzó una minúscula piedrecita. No logró llenarme. Lo exprimí hasta dejarlo seco y quise más, pero lo único que le quedaba era su sangre. Sabía que podía pulverizarlo, reducirlo a un montón de pulpa, matarlo con mi corazón de hembra, devorarlo en mi interior con la misma facilidad con la que podía haberlo engullido, pero lo llevé de vuelta a la Tierra del Sol. Desde entonces me reservé para mí misma. Sí, del mismo modo que los hombres y las mujeres están hechos los unos para los otros, nosotros los vampiris solo podemos ser fieles a la carne vampiri, porque en las bestias no hay placer y cuando la sangre vampiri está excitada la humanidad resulta débil. Es verdad, gorjeó el necroscopio al sentir que el pezón izquierdo de Karen se extendía en el interior de su garganta como una lengua, mientras el escroto se le hinchaba a punto de estallar debido a la presión de su semen. Una mujer sufriría una muerte horrenda si le hiciera lo que acabo de hacer. Lo mismo le ocurría a un hombre si recibiera estas caricias, respondía ella con un estremecimiento, pero de placer por monstruoso que sea. Apartó de su cuerpo la mano de Harry enorme, blanda, parecía un centollo. Le dobló las piernas por las rodillas y se las introdujo en lo más profundo y lo hundió en sí misma hasta el ombligo. Fue entonces cuando sintió como el chorro de su frío semen le rociaba las entrañas palpitantes. Y pensar que en su época los antiguos lores tomaban mujeres viajeras, jadeó Harry, presa del delirio. Karen se había llenado por completo con él, su pálido vientre, redondo y brillante, grotescamente inflamado allí donde los brazos y las piernas de Harry lo ceñían por dentro. El cuerpo de Karen lo había engullido de tal manera que parecía medio nacer. La mujer se enroscó hacia adelante para besarlo y sus dientes chocaron al tiempo que la carne de su rostro se fundían en uno solo. Un momento después ella lo expulsó con una fuerte contracción, pero con la misma velocidad él volvió a penetrarla, esta vez de cabeza, de modo que ella tuvo que comunicarse telepáticamente para contestar a su comentario. Aquellas mujeres morían gritando. He oído decir que después de una incursión, Lex el Aito poseía 10 o más en una noche y con su sexo las hacía estallar como globos. Ah, aquello era una violación, pero los llamados lores no eran todos iguales. Si una muchacha era hermosa tenía posibilidades de sobrevivir, era criada por etapas, pero luego era vampirizada y a medida que su metamorfosis avanzaba su Lord Sátiro se encargaba de destruirla. Lord Magula se construyó una mujer que era un inmenso túmulo y dormía dentro de ella cuando sus excesos lo dejaban extenuado. Se expandió convulsivamente para dejarlo salir, luego cayó sobre él y se aferró a su cuerpo resbaladizo para explorarlo con sus manos. El equivalente vampiri de decir cochinadas los había enloquecido, todo orificio penetrable,
de cada uno de ellos fue penetrado, sus besos buscaban la sangre, sus fluidos empaparon la cama y comenzaron a gotear en el suelo, mojándolo todos. Ellos mismos cayeron del lecho y resbalaban en sus propias secreciones. El cuerpo de Harry producía semen de forma ininterrumpida y los diversos labios de Karen lo absorbían también de forma ininterrumpida. Dejaron que sus vampiros se desataran, se mordisqueaban con dientes afilados como guadañas, aunque nunca llegaban al hueso. Se arañaban y se tironeaban con garras de tiranosaurios, pero solo para producirse magulladuras, nunca heridas profundas. Dejaron la ropa de cama hecha jirones, el lecho de pizarra convertido en una ruina y los aposentos vueltos patas arriba. Sus acoplamientos se volvieron frenéticos y resultaba imposible seguir sus contorsiones. Al fundirse por completo sus cuerpos, sus gritos se tornaron primitivos, conocieron el sexo como ningún ser humano lo conoció jamás. El necroscopio experimentó el más potente de los orgasmos cuando Karen lo penetró. Durante 15 horas se consumieron, se atormentaron y enloquecieron juntos. Al final no cayeron rendidos por el sueño, sino que quedaron inconscientes, enroscados el uno a la otra. Cuando Harry volvió en sí, Karen lo estaba lavando. No hagas eso, le pidió, e intentó apartarla débilmente. Es una pérdida de tiempo. Quiero volver a tomarte ahora mismo mientras te tenga aquí. Mientras me tengas aquí, repitió ella. Tomó su miembro por la mano para refrescar con agua sus magulladuras y vio que se iba hinchando hasta adquirir el tamaño de un garrote. Estoy soñando, Karen, esto es un sueño, exclamó con un hilo de voz mientras con la mano buscaba su blandura. Igual que todo lo que ha ocurrido antes, son los sueños de un demente. Lo sé con certeza, porque te vi muerta tendida en el suelo. Sin embargo, ahora estás viva, a menos que haya algún nigromante en la tierra de las estrellas. Karen sacudió la cabeza y se apartó de él, pues comenzaba a tironear con insistencia de los pechos, que habían vuelto a recuperar su forma humana. Será mejor que me escuches, Harry. Aquella vez no estaba muerta, no era yo la que tú viste hecha pedazos sobre la tierra batida. ¿No eras tú? ¿Quién era entonces? ¿Te acuerdas de cuando me encerraste y me dejaste sin comer? Preguntó Karen y le dirigió una mirada dura, vehemente y acusadora. ¿Recuerdas cómo asusaste a mi vampiro como un rastro de sangre de cerdo para que abandonara mi cuerpo? Ah, pero yo era un vampiro y muy hábil. La criatura madre que llevaba dentro de mí era hábil, más que ninguna otra. Dejó en mí un huevo. La tenacidad del vampiro, Harry, no te olvides, o la tenacidad del vampiro. O sea que seguía siendo vampiri, preguntó, y se quedó boquiabierto. Incluso después de haber quemado tu vampiro y sus huevos, los quemaste todos menos uno, insistió ella, el que quedó en mí, y volvería a crecer, sí, pero sabía que lo intentaras otra vez si llegabas a sospecharlo. Entonces habría llegado mi fin, mi muerte. Solo pensarlo me dio pavor. Recuerdo que me quedé dormido, dijo Harry, y se pasó la lengua por los labios secos, casi desecados. Lo que había visto y hecho me había dejado más exhausto de lo que me siento ahora. Ya lo sé, te quedaste dormido en una silla y fue entonces cuando aproveché para salvarme. Mientras dormías, uno de los míos regresó al nido de águilas. ¿Uno de los tuyos, una criatura? Preguntó Harry frunciendo el entrecejo. Pero sí habían sido destruidas o liberadas para que se marchara. Sí, a esta la había liberado por pura bondad. Habías dejado que la pobre se marchara a buscar su propia muerte. La pobre era una troc, una doncella, una criatura que se encargaba de tareas menores dentro del nido de águilas y en mis aposentos. Pero nací aquí y no conocí otro tipo de existencia, y al final regresó al único hogar que había tenido. Lo supe desde el instante en que posó el pie en el escalón más alejado de la cima. Oyó mi llamada mental y acudió tan pronto como pudo, pero estaba hambrienta y extenuada de tanto deambular por los fríos desiertos de la tierra de las estrellas, y el ascenso por todos los niveles del nido la había agotado mortalmente. Sí, cuando llegó a mí estaba al borde de la muerte.
¿Y murió?, preguntó Harry al percibir la leve tristeza de Karen, parecida a la que experimentaba quien pierde una mascota querida. La Lady Vampiro asintió, pero antes quitó las cadenas de plata de mi puerta y se deshizo de los tiestos con plantas de Quien Blash. Fue entonces cuando cayó muerta y vi mi oportunidad. Mientras tú seguías dormido, vestí su cadáver con mi mejor traje blanco y lo lancé desde las murallas. Bajó planeando como un pájaro, pero al final se estrelló sobre las rocas. Eso fue lo que viste cuando te asomaste al balcón, Harry. Yo me oculté y permanecí escondida hasta que te marchaste de aquí. El necroscopio lo comprendió todo y dijo: regresé al jardín del habitante. Mi hijo sabía lo que había hecho y, como temía por su propia existencia, me quitó mis poderes y me llevó de vuelta a mi propio mundo, donde viví una época como un hombre corriente, pero en mi tierra descubrí unos monstruos y ellos me descubrieron a mí, hasta que, como puedes apreciar, me enfrenté a demasiados vampiros y acabaron venciéndome. Karen se había tendido entre sus piernas abiertas, a pesar de la seriedad con que hablaban de los hechos pasados. La verga de Harry latía como si fuera un segundo corazón bajo la presión de los dedos juguetones de Karen, que le acariciaban la punta. Hizo una pausa para humedecerla con su lengua bífida y restregársela entera entre los pechos. Qué fuerte seré, Harry, suspiró asombrada. La verdad me parece que vuelves a estar a punto. Es por ver tu cara, por oler tu cuerpo, por sentir la humedad dentro de ti. ¿Cómo podría no volver a estar a punto? La levantó para hacer que se sentara en su miembro, pero ella se escabulló y bajó del lecho. Aquí no, adeó. ¿Y eso? Ah, exclamó ella. ¿Ahí? ¿Dónde? En ese lugar secreto que tú tienes, en el continuo de Mobius. ¿Quieres que hagamos el amor allí? ¿Por qué no? ¿Acaso es un lugar sagrado? Harry no contestó. Tal vez podría serlo. Era algo muy factible. ¿Me llevarás hasta allí, Harry? ¿Me tomarás allí? ¿Me follarás en el continuo de Mobius? Claro que sí, respondió él con voz gutural, y te enseñaré un lugar que te parecerá increíble, donde podremos joder a nuestro antojo durante un segundo o un siglo. Se echó en sus brazos y él la sacó rodando de entre las sábanas y entraron en el continuo de Mobius. Pero no hay luz, siseó ella, abriéndose de piernas y guiándolo para que la penetrara. Necesito verte, quiero ver cómo te tiembla la cara cuando te corres, cómo se relaja la boca cuando los latidos van cesando y comienza el dolor. Tendrás luz, gruñó él, y de inmediato sintió un temor de muerte, porque aquello se parecía demasiado a una blasfemia, aunque no era aquella su intención. Tendría luz, sí, luz azul, verde y roja, mientras le clavaba las uñas en las nalgas y cabalgaba con su pijo corcoveante dentro de ella. Él se corrió al tiempo que cruzaba una puerta futura. Entonces Karen vio cómo el futuro se alejaba rápidamente de ella y la luz escarlata, con leves rastros azulados, que fluía a chorros de su propio cuerpo. La luz de Karen se entremezclaba con la de Harry, se entrelazaban al mismo tiempo que sus cuerpos se unían, y la de él era solo ligeramente menos roja que la de ella. Son las líneas de nuestras vidas, dijo, viajamos en ellas hacia nuestro futuro. Y citando a Fétor añadió, viajamos en ellas más deprisa que la vida misma. Lo que hacemos es ir acoplados hacia el futuro, contestó ella, excitada por la sensación de explosión estelar que le producía todo aquello, y por la sorpresa de notar cómo Harry estallaba en su interior. Al cabo de nada dijo, y las azules son viajeros, contestó Harry, verdaderos seres humanos. Entonces ese puñado de hilos rojos que se ven solo pueden ser vampiri. Debe de tratarse de algunos que sobreviven en las tierras heladas, y las verdes deben de pertenecer a los Trogs. Jamás había visto unos colores y una luz iguales. Ni siquiera las auroras más brillantes de las tierras heladas alcanzaban semejante resplandor. Harry le estrujó los pechos como si fueran masa de pan y volvió a correrse. Ella sintió como el semen le rocía las paredes internas y se estremeció de gusto. Tu semen está frío como una cascada. No, está caliente, pero comparado con tus
entrañas, que son como un volcán en erupción, es frío. Es solo la sensación que produce, gimió ella, porque en realidad los dos estamos fríos, Harry. Somos vampiros, respondió, no somos muertos vivientes, nunca estuvimos muertos, no lo, no lo estuvimos del modo en que ciertas personas vampirizadas mueren y duermen durante un tiempo antes de levantarse de sus tumbas. Es verdad que esperaba estar frío, esperaba sentir la lujuria de los vampiros, su apetito voraz y por la vida y por toda oscura experiencia carnal, pero no esperaba sentir emoción alguna. Y esto es mucho más que eso, es muy distinto a todo eso. Para ti tal vez sea así, porque ya no eres vampiro, dijo ella, aunque tal vez tenga razón. Esto no es como yo lo imaginaba. He sabido que los antiguos vampiros eran unos embusteros. ¿No será que mintieron también en esto? Decían que eran incapaces de amar. ¿Sería verdad? ¿No habrá sido más bien que eran incapaces de confesarlo, Harry? ¿Acaso amar a alguien es síntoma de debilidad? ¿Y ser frío y carecer de amor es acaso signo de fuerza? Se apretó más contra ella y sus cuerpos se fundieron. Fríos, gruñó él. Si somos tan fríos, ¿por qué nuestra sangre está tan caliente? Y si somos tan débiles, ¿por qué me siento tan fuerte? Creo que has acertado en tu apreciación. La última y más vil mentira de los vampiros fue que sostuvieron que el amor no existía para ellos, que no tenían amor. Lo tuvieron, claro que lo tuvieron, pero temían reconocerlo. El necroscopio supo entonces que la verdad de la cuestión había sido desvelada. Los vampiros siempre fueron capaces de abrigar pasiones oscuras, deseos y acciones que escapaban el límite de lo humano. Pero en aquel momento, en el mismo extremo del espectro, Karen y él habían descubierto dentro de ellos mismos emociones reales y poderosas. El permitir que esas emociones predominaran solo podía describirse como éxtasis. Por más repentino y extraño que pareciera, su amor, eran verdaderos amantes. Evidentemente existía también la lujuria, pero ¿acaso alguna vez hubo entre un hombre y una mujer un amor en el que la lujuria no estuviera presente? Como una masa única y fundida, la primera pareja semihumana que logró una unión en el más amplio sentido de la palabra. Recorrieron veloces la corriente del tiempo futuro hasta que de pronto surgía de la nada una nueva luz, un fuego dorado, increíble, estalló abrasador. Al principio Harry creyó que se trataba de un efecto extraño y maravilloso de la relación sexual, de su amor, pero era mucho más que eso. El coro del futuro prorrumpió en un atronador, palpitante y monocorde. No se trataba de un sonido normal, sino de la reacción de la mente ante una exhibición tridimensional del tiempo en perpetua expansión, que cambió en un instante para convertirse en un siseo de fuego. El necroscopio detuvo en seco su precipitado avance, tratando de separarse, aunque sin conseguirlo del todo. Giraron sobre un eje propio mientras el tiempo continuaba su recorrido. Momentáneamente cegada, Karen hundió sus garras afiladas en los hombros de Harry y con un hilo de voz preguntó: ¿qué ha sido eso?